Sea bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hijos e hijas del planeta Tierra. Soy Sananda. Una vez más es con gran alegría y gratitud a Dios Padre / Madre, por permitirme tener una voz y hablarles. No sirve de nada que te preocupes por lo que vendrá después, la línea de tiempo es algo que se forma a partir de humos. Lo que ustedes llaman el futuro, nosotros lo llamamos resultados. Es el retorno de todo lo que ha estado emanando en cierto momento en el universo. ¿Hay alguna manera de alejarse de esta línea de tiempo? Yo diría que no, lo que emanaba generaba un resultado y el resultado siempre llega. Lo único que se puede hacer es simplemente que estás vibrando fuerte, totalmente desconectado de lo que está sucediendo ahí fuera. Digámoslo de esta manera. Una fortaleza, un gran castillo con altos muros, se comportaban las grandes y pesadas firmas, capaces de soportar cualquier fuerza que viniera del exterior. Crea esta imagen en tus mentes, ahora entra en esta fortaleza. Lo que hay dentro no importa mucho, si será una casa, si será un castillo, si no será nada, será un espacio vacío, no importa. La importancia es que cuando atraviesas estas puertas y te metes dentro de esta gran fortaleza, estás protegido. Puede haber una avalancha, pueden venir bolas de fuego, pueden venir animales incontrolados. Tu fortaleza es indestructible, pero ¿cómo construir esta fortaleza indestructible? Con fe, creyendo que sois chispas divinas y como tales, tenéis poderes y con poderes, construís lo que queráis. Tu mente crea esta fortaleza. Entonces, si no crees, si tienes miedo o si simplemente creas, porque estoy hablando aquí de que es crear, no será una fortaleza, va a ser un muro débil totalmente susceptible a cualquier paliza que alguien dé en el exterior. Porque no lo criaste con coraje, no lo creaste con amor y con creencia. Ahora, si lo creas con la certeza de que hay una pared extremadamente fuerte, indestructible, impenetrable, por lo que será y todo el exterior permanecerá afuera, continuarás viviendo tu vida dentro de la pared normalmente. Entonces muchos pueden preguntarme, pero espera un minuto y, ¿cómo vivo dentro de la pared si no hay nada dentro de ella? Entonces te pregunto, ¿es física la pared? La pared es algo que crearás con tu mente, así que dentro de ella no necesitas comer, no tienes que beber, no tienes que dormir y no tienes que tener miedo. Simplemente creas un muro a tu alrededor y no un muro imaginario, creas un muro etérico de energía. Así que tu vida aquí en tercera dimensión continúe. Sales de casa, trabajas, comes, duermes, haces todo normalmente de las cosas que haces durante el día, pero donde quiera que vayas, tendrás un muro a tu alrededor. Tendrás algo que te protegerá de cualquier cosa, te protegerá de la energía negativa, te protegerá de la violencia, te protegerá del mal, te protegerá de todo, pero continuarás tu vida física. Debido a que este muro también tiene una propiedad, emana energía, luego lo quita de su caminar, cualquier cosa que sea incompatible con su energía. Mis hijos e hijas, créanme, ustedes tienen poderes, créanme que ustedes pueden cambiar, no el mundo, ustedes pueden cambiar el caminar de cada uno de ustedes. Pueden elegir cómo será el camino, solo protéjanse y todo lo que sucede en el exterior, energéticamente hablando, no los alcanzará. Pero, ¿qué pasa con el mundo físico y la gente? Repito de nuevo, el muro emana energía de amor. Así que ve allí, aleja a cualquiera que venga con una energía diferente a esa. Todavía están allí en el mundo que te rodea, pero no te ven, incluso pueden pasarte, pero no serás visto. Este es el gran propósito, que se protejan a sí mismos, sin importar lo que suceda ahí fuera. Observa tu mundo, deja de mirar tu propio ombligo y mira lo que sucede en el exterior, están sucediendo cosas extrañas. Extraños hablo de comportamiento,
como si la humanidad estuviera perdiendo totalmente cualquier rastro de amor en sus corazones. Pero luego te hago una pregunta, ¿es toda humanidad? ¿Todos actúan de la misma manera? No, algunos representantes lo hacen. Pero hemos estado tratando de ser bastante claros aquí, así que voy a tratar de serlo de nuevo. Quien actúa de esta manera, está siguiendo la energía de la masa, se está compactando con ella, está viviendo la misma vibración, la misma frecuencia. ¿Muchos se están volviendo violentos? No, no se están volviendo violentos, están siendo lo que siempre han sido dentro de sus corazones, solo que ahora están expuestos, ya no tienen discreción para esconderse, están actuando como son efectivamente. Es como un gran imán, la masa es negativa, es un gran imán y atrae a aquellos que vibran en el mismo rango, incluso si están camuflados. Ahora no hay más camuflaje, el camuflaje se va. La gente está siendo verdadera, lo que siempre ha sido, pero se escondieron, negaron, se pusieron máscaras para que no parecieran exactamente como son. Así que dentro de tu pared, serás inmune a todo esto y podrás mantenerte alejado de esa masa. Ahora que está muy claro, crear el muro no es difícil, mantenerlo en pie. Ese es otro punto interesante. Digamos que construyes este muro con muchas piedras sobre rocas, mucho cemento que es lo que conoces en tu mundo y estás haciendo muros anchos, profundos y extremadamente fuertes. Pero luego, durante tu día, acusas a un hermano, juzgas, señalas con el dedo, tomas partido, eliges bandos, las piedras bajan por la pared, no se sostienen, se disuelven y rápidamente. Así que para mantener la pared en pie, es necesario que la mente, las acciones y las palabras sean compatibles con la protección. Que todo en ti sea un propósito de la quinta dimensión, no la tercera. Muchos piensan que cuando decimos ciertas cosas aquí, eso es demasiado fácil, lo haré. Y nada funciona. Vaya, lo hice, pero no siento que funcione. Pero es incapaz de mirar sus propias acciones, es incapaz de mirar sus propios pensamientos, es incapaz de mirar sus propias palabras, porque el ego no se va, el ego permanece activo y dando las cartas en su vida. Así que mientras no aplaces tu ego, no lo pongas en la posición correcta, tus protecciones no valdrán nada. Y digo más, con cada actitud de esto, te acercas más y más a esta masa, porque ella es así, es condenatoria, crítica, discriminatoria, separatista, ella es todo eso. Todo lo que es contrario a la quinta dimensión, esta masa que está allí. Así que aquellos que actúan de esta manera se están acercando cada vez más a ella y muchos no se dan cuenta. Muchos de ustedes piensan que los pensamientos no tienen consecuencias, muchos de ustedes piensan que las palabras no tienen consecuencias, solo acciones. Yo diría que los pensamientos son los más poderosos, porque viene de la mente, las palabras dependen de cómo hables, con la mente o con el corazón, cada una tiene un peso y son tan potentes como una gran bomba. Así que mis hijos e hijas, elijan tener este muro a su alrededor, pero para que permanezca en pie y no se disuelva fácilmente con una sola palabra, atención a lo que piensa, lo que habla y lo que actúan, mucha atención. El momento es muy delicado, porque todo lo que está sucediendo a tu alrededor está siendo alimentado, porque todos los que vibran junto con esta masa, se unen a ella y luego todo parece más fuerte, todo parece suceder más a menudo. Y no es una ilusión, es pura verdad. Ahora depende de cada uno de ustedes crear el muro y permanecer protegidos, pudiendo caminar entre personas que vibran esta masa sin ser vistos. Esto es lo que queremos y no te sentirás atraído por él, porque vibras en la dirección opuesta. La luz, el amor, la compasión, todos los sentimientos pertinentes a la quinta dimensión vibran. Así que cada uno de ustedes crea su muro de la manera que quiera y solo hago una advertencia, no sirve de nada crear un muro que sea demasiado alto. No, ahí no es donde tiene que estar la fortaleza.
La fortaleza tiene que estar en las paredes, no en el momento. Las paredes necesitan ser anchas y para crear estas paredes anchas, solo piensa con amor, con creencia, con voluntad. Y este muro será erigido con todas tus fuerzas y no olvides entrar en él. No puedes construir el muro de adentro hacia afuera, es de afuera hacia adentro, y luego has abierto las puertas y vas a entrar en él. Y tampoco necesitas llaves poderosas para mantener las puertas cerradas, porque la pared se encarga de hacer que esa puerta sea impenetrable. ¿Quién va a crear su propio muro? ¿Quién de ustedes piensa que puede crear este muro y mantenerlo en pie? Así que digo que esto va a ser un gran ejercicio. Y los que lo hagan con mucha creencia, mucha fe, cada vez que hagan un resbalón, oirán caer las piedras, porque ella tendrá mi energía y se lo mostraré a cada una, mira que estás destruyendo tu muro. Me ocuparé de la pared del otro. Y sí, es claro y obvio que cuando comiences a construir este muro, puedes llamarme y llevaré cada piedra, te ayudaré a construir tu muro, y ella tendrá mi energía y obviamente la tuya también. Porque no será mi energía la que te mantendrá de pie, mi energía solo será, digamos, el mirador, donde cada paso en falso que das, te haré oír caer las piedras y sabrás que tendrás que volver a montar tu pared. ¿Quién quiere jugar este juego conmigo? Porque es un juego que vas a tardar mucho tiempo en ganar, porque no hay ninguno de ustedes que mantendrá este muro las 24 horas. Crearás y rápidamente las piedras han caído, porque todavía tienes mucho que aprender. Pero estoy parado allí como vigía, mostrándote, hola, dejaste caer tu roca. Y serás consciente del acto que has cometido. Y así, poco a poco, con el paso del tiempo, podrás hacer que este muro sea cada vez más fuerte. Y hablando de la línea de tiempo de nuevo. No cambias la línea de tiempo a menos que intercedamos en este sentido, para que podamos interceder con todos ustedes y cambiar la línea de tiempo. Entonces, si todos se encuentran con sus paredes y se vuelven poderosos, la energía generada por todo esto, sí, cambia la línea de tiempo. Haciendo las cosas más fáciles, menos traumáticas, para ti y para el todo. Así que date cuenta de que la acción no es solo para ti, la acción es para el todo. Hagamos cada uno su parte, cambiemos juntos la línea de tiempo, con acciones, pensamientos y palabras. Vamos, es una invitación que hago. Y no olvidéis, construir el muro, cada uno a su manera, no tiene una oración, no tiene meditación, no tiene nada. Cada uno construirá con sus piedras, su muro. Estaré contigo si me invitas, y si me invitas, seré tu vigilante, te haré saber, mira que tus paredes están cayendo. Y voy a hacerte verlo, voy a hacer que escuches, voy a hacer que lo sientas. Así que ahí está la invitación, cada uno que hace su elección. Ahora, no me culpen más tarde si sus paredes no se sostienen, ciertamente es el producto de las acciones de cada uno de ustedes. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.